Y terminamos la semana 17. Bienvenidos al canal. Estamos resolviendo ejercicios de física a nivel pre, centro pre, Universidad Nacional de Ingeniería C pre Uni, ciclo 2026 uno, terminando la semana 7. Ay, me olvidé, otra vez me olvidé cambiar esto, ¿no? Semana 17 viendo la ley de inducción electromagnética, ¿no? Flujo magnético, ley de Faraday y ley de Lenz. ¿Sí? ¿Listo para empezar? ¿Listo o no listo? Habla. Uy, ¿no empiezo entonces? Nos quedamos acá. Todo listo, profe. Ya, vamos entonces. Vamos. Un es... Este es, ¿no? Sí, ¿no? Ya. Una espira de área 0,60 metros cuadrados contenida en el plano XY, o sea, como que en el piso, digamos, ¿no? En el piso. Se encuentra en una región donde el campo magnético tiene la orientación 2i, 2j, 2k, la misma orientación del vector 2i, 2jk. Y tiene una magnitud de 0,5 Tesla. Calcule el flujo magnético. Ya, ¿cómo se calcula el flujo? ¿Cómo, cómo, Producto cómo, escalar cómo? de campo y área. Producto escalar de campo y área. El campo te dan la magnitud y la orientación, que es la misma de ese vector. Y el vector área, te dan el área y te dan dónde está posicionada, ¿no? Entonces lo que te falta son las orientaciones, ¿no? El campo magnético es la magnitud y el unitario. El vector área es su magnitud, que es el área, y su orientación con el unitario. Lo que nos están dando son las magnitudes, ¿no? Esto vale 0,5 Tesla y esta área vale 0,6 metros cuadrados. Lo que te falta son los unitarios. Si el, si el área está en el plano XY, ¿no? XY, ¿cómo sería su orientación? ¿Cómo sería el vector área? ¿Cómo sería? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Hacia más cap. ¿Y por qué no al revés? ¿Por qué no para abajo? Mira que me has hecho hacer el repaso de hora y 20. Mira, ¿eh? Porque en CPREUNI establecemos el vector área para que forme el menor ángulo con el campo magnético. Y el campo magnético tiene esta misma orientación, 2i, 2j, k. Ese vector área, perdón, ese campo, ¿apunta para arriba o apunta para abajo? Es más k. Entonces, ese campo apunta para arriba. Entonces, ¿cuál es el vector área? ¿Para arriba o para abajo? Debe ser para arriba, Para arriba. así es, formando el menor ángulo para que el flujo magnético te salga positivo, ¿sí? Para que el flujo magnético te salga positivo, ¿sí? Así se plantea en CPREUNI. Acuérdate que esa es la convención que se usa para que el flujo sobre una superficie cualquiera te salga positivo, ¿sí? ¿Ya está? Entonces, si el vector área es así para arriba, tiene orientación más z. O sea, acá, ¿cuál es el unitario para el vector área? Y J, K sería, ¿sí? Sí, sí. K. Ahora, ¿cuál sería el unitario del campo? Bueno, el mismo que el de este vector, porque tiene la misma orientación. ¿Y cómo se calcula el unitario de ese vector? Desde la semana 2, ¿cómo se hace? Vector sobre módulo. El vector V sobre el módulo del vector V. ¿Ya está? Y es lo que haces, ¿no? El campo magnético, medio Tesla, y tiene la misma orientación que el vector V, y la orientación del vector V es el vector V entre su módulo, y el vector área que tiene magnitud 0,6 y apunta para arriba, ¿no? Para el más. Y ya es cuestión de hacer la operación, pues ya tú mismo eres ya. ¿Cuánto queda? 0,1. 0,1, ¿no? La multiplicación solamente te queda acá con el K, lo demás no va, se hace cero.
¿sí? Y esto de acá sale 3, ¿no? Sí, 0,5 por 0,6 es 0,30, ¿no? Entre 3, 0,1, ¿no? Weber. ¿Preguntas? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? sí, Sí, profe. profesor. Vamos, siguiente entonces. Y acuérdate de esa convención que hace CPRUNI, ¿no? Si solamente te habla de un área, el flujo siempre va a ser positivo y el vector área siempre es formando el menor ángulo con el campo, para que justamente el flujo salga positivo. ¿Sí? Ya está. Si hablamos de un área cualquiera, de un área X, ¿no? Ya está. Acá es diferente porque ya hablamos de un sólido, ¿sí? Si tiene un campo magnético 30I 20J menos 20K, calcule el flujo magnético sobre la cara ABC, ¿sí? Solamente sobre la cara ABC. Y esto ya lo adelantamos un poco en el repaso que hicimos, ¿no? Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Lo clásico sería calcular directo, ¿no? Profe, el flujo es campo y área. El campo es dato. Nos falta el vector área, que es el vector perpendicular a esa superficie. ¿Y cómo consigues ese vector área? En el tema de vectores, semana 2, ¿cómo se hace el Producto cálculo? vectorial, Producto vectorial de quiénes? De dos vectores que pertenezcan al plano, ¿no? Este vector y este vector, ¿no? Vector CB y vector CA, ¿no? Y los multiplicas. CA por CB o CB por CA. Habla. Uy, ¿qué pasó? ¿CA por CB o CB por CA? Regla de mano derecha, tiene que salirte perpendicular para arriba, tiene que ser CB por CA, ¿sí? Ahora, si tú te acuerdas, CB por CA, el producto vectorial, tiene por magnitud el área del paralelogramo formado, ¿no? ¿Sí? Y este vector área es un vector perpendicular que tiene por magnitud el triangulito, que es la mitad del paralelogramo. Por eso este vector área sería simplemente la mitad de ese producto vectorial, ¿sí? Y así puedes calcular el vector área. Si te llevas bien o te llevas mal con el producto vectorial, ya sería cuestión de si lo operas bien, no te gusta mucho, pero lo operas, pues, ¿no? El vector CB por el vector CA, los multiplicas, la mitad de eso es el vector área. Y ese vector área ya lo traes acá, y es el producto escalar, campo y área. ¿Sí? ¿Está bien? sí, profesor. Mm. ¿Cuál es la otra forma de calcular el vector área? Lo dijimos, ¿ah? ¿Cuál es la otra forma? Vamos. Si no quieres hacer producto vectorial para calcular el vector área, lo haces por Por resto, partes, ¿no? Claro, porque habíamos dicho que el flujo sobre la superficie cerrada, ¿cuánto es el flujo neto sobre una superficie cerrada? cero. ¿No? Ya está. ¿Cómo es? Este sólido tiene cuatro caras. Te piden sobre una de ellas. Entonces fíjate cómo es las otras tres, ¿no? ¿Cómo es el vector área sobre la pared izquierda? ¿Cómo es el vector área sobre la pared de atrás? ¿Cómo es el vector área sobre el piso? Y esos cálculos son más o menos directos. ¿Por qué? La pared izquierda, ¿qué área tiene? Es un triangulito, ¿no? ¿Cuánto es el área de ese triangulito? Sería 2 por uno, ¿no? Entre 2. El área es uno, ¿sí? Y como apunta para la izquierda Sí, sería menos un J, ¿sí? ¿Cómo sería para la cara de atrás? La cara de atrás, sí.
¿Qué área tiene? Uno también, ¿no? Es un triangulito. 2 por uno Menos uno y entre 2 sería menos uno i. Y el piso, el área del piso, 0,5 menos K. 0,5 K, ¿no? Negativo. ¿Sí? Ya. Este es menos i menos j menos medio K. Como las cuatro tiene que dar cero, dime cuánto vale el vector área del plano inclinado. ¿Cuánto vale ese? Y más J más 0,5K. Y se acabó. Otra forma de hacer el cálculo del vector área. ¿Se entiende? No se entiende. ¿Se entiende? El campo es hacia abajo. En este caso de un sólido, los vectores área siempre son saliendo del sólido, siempre. Como es un sólido, ya los vectores área son salientes ya. Salientes independientemente de la dirección del campo, son salientes los vectores área. Entonces, ¿cómo es el vector área de la pared izquierda, ¿no? Sería 2 por uno entre 2, ¿no? El área del triangulito. 2 por uno entre 2 es uno. Como apunta a la izquierda, sería menos un j, ¿no? ¿Cómo sería el vector área de la pared de atrás? Sería el área, que nuevamente es 2 por uno entre 2, uno, y dirección hacia adentro, ¿no? Menos i. Igual del piso, ¿no? ¿El piso cómo sería? El área del piso, uno por uno entre 2, 0,5, apuntando hacia abajo, menos 0,5K. Y como por las cuatro caras tiene que sumar cero, menos i, menos j, menos medio K, el de la cuarta debe ser lo contrario, ¿no? Más i, más j, más medio K. Porque todo tiene que sumar cero. ¿Sí? ¿Está Sí, bien? profe. Y ya está, esa es la otra forma de hacer el cálculo del área. Debería salirte lo mismo. Si haces este producto vectorial y lo divides entre dos, te tiene que salir esto. O calculas pared izquierda, pared de atrás, pared de abajo, y el contrario debe ser el vector área. Cualquiera de las dos. Debería darte lo mismo. Y de ella simplemente multiplicas este vector área por el campo, ¿no? Y ya está, ¿no? Y eso lo sacamos de esto, ¿no? El flujo va a ser el vector campo por el vector área, ¿no? Y el vector área, el que yo quiero, es lo contrario a las otras tres. ¿Y ya está? Estas son las otras tres, ¿no? Menos j, menos i, menos medio k. Lo contrario es el vector área. Y lo multiplicas por el campo, ¿no? ¿No? El vector campo por el vector área, ¿no? ¿Sí? Que es el contrario de los otros tres, ¿no? ¿Ya está? ¿Cuánto sale eso? 40. 40. ¿Preguntas? Todo claro, profe. Siguiente, profe. Gracias. Siguiente. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguros? Sí. Sí. Ya vamos. El cubo mostrado en la figura tiene una longitud. El cubo mostrado en la figura tiene lados de longitud 3. Bueno, ahí está mal la redacción, ¿no? ¿Qué diría tu profe de geometría? ¿Jala el profe de física o no? Lo jala, ¿no? No debe ser lado, ¿no? ¿Qué debe ser? Listo. Arista, ¿no? El cubo mostrado tiene por arista, ¿no? La longitud de la arista 3 metros, ¿no? Arista. Y se encuentra situado en una región donde existe un campo magnético 2i, 3j, 7k, ¿no? Ya está. Calcule el flujo en Weber sobre la cara que está en la X3, la cara que está en Z3 y a través de toda la superficie. Ya. ¿Qué dicen sobre la cara que está en X3? ¿Cuál es esa cara? Pared izquierda, pared derecha, techo, piso, pared de atrás, pared de adelante. ¿Y izquierda? ¿Izquierda? ¿Esta? ¿Esta? Sí, ¿no? Como que sí, no.
¿Sí o no? ¿Qué diría tu profe de Geo? Si le dices que ese es el plano x igual a 3. Ese no es, ¿ah? Es la de adelante, ¿ah? Esta. ¿Está bien? Todos los puntos de ese plano tienen x igual a 3, ¿no? ¿Sí? Mi profe no explica. ¿Cómo no explica? ¿Está bien? ¿Está bien que ese es el plano x igual a 3? O bueno, la cara con x igual a 3. ¿Sí? ¿Sí, no? No me asustes. Será. No, profe, ese profe no se... Le están rajando sus profes ya, güey. Ya, ya está. Entonces, ¿cómo es el flujo sobre esa cara? Entonces será el campo magnético, producto escalar con el vector área. ¿Y cómo es el vector área de esa cara? Ese de ahí, ¿no? Siempre saliendo del sólido, ¿no? Siempre saliendo del sólido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el flujo sobre esa cara? Sería campo 237 producto escalar con el vector área, ¿no? Y ese vector área tiene por magnitud el área, que sería 3 por 3 el del cuadrado, y tiene orientación X, ¿no? Que sería ahí. Y esto sale 18. ¿Estoy bien? Sí, profe. Y, ya. Y si yo te preguntara cómo sería el flujo magnético sobre la cara de atrás, no te pregunta, pero ¿cómo sería sobre la cara de atrás? Negativo, ¿Cuánto? -18. Menos 18. Porque cuando ya hablas de sólido, ya le das un sentido al signo, ¿no? Ya hay flujo negativo, ¿no? Para representar flujo entrante y flujo saliente. Por ejemplo, sin tener que dibujar el campo, no dibujo el campo, pero yo sé que este flujo sale positivo. ¿Qué significa? Que por esta cara las líneas de campo están entrando o están saliendo del sólido. Saliendo. Están saliendo. No las he dibujado, pero yo ya sé que son saliendo. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cómo es la cara z igual 3? Pared izquierda, pared derecha, techo, piso, pared de atrás, pared de adelante. Z igual 3. Arriba. ¿Ah? ¿Cuál? Arriba. Arriba, profe. Para arriba, ¿no? Ya está. ¿Y cómo es su vector área? 9K. 9K para arriba, saliendo del sólido. ¿Sí? Saliendo del sólido. Sería campo, producto escalar con el vector área, que tiene el mismo valor, 9, porque es 3 por 3, ¿no? El cuadrado. Y apuntando para arriba, ¿no? 63 Weber. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Ujú. Arriba, 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 ya está. Perfecto. Tercero, el flujo sobre toda la superficie. Ya dime cuánto es. Cero, profe. Cero. Cero. Sobre cualquier superficie cerrada, el flujo tiene que darnos cero, ¿no? Las líneas de campo son líneas continuas. Si una línea está entrando el sólido, en algún momento sale del sólido, porque es una línea continua. Entra, sale. Flujo positivo, flujo negativo, flujo total te va a salir cero. Pregunta. Todo claro, profe. Ok. Seguimos, seguimos. Ya está. Calcula el flujo magnético en la superficie ABCD si el campo magnético es de 3I5J. Ya está. ¿Cómo es?
Te doy dos opciones, ¿no? O calculas directamente como un producto vectorial o no sé, el vector área, o lo haces por complementos, una de dos. ¿Cuál haces? Habla. ¿Cómo determinas el vector área? ¿No? Porque esta es la superficie y tendrías que determinar el vector área, ¿no? ¿No? ¿Cómo determinas ese vector área? Habla. Producto vectorial, profe. Yo no quiero ver. ¿Puedes hacerlo Entonces, por por producto partes, profe. vectorial? ¿Sí? ¿Sería el producto vectorial de quiénes? Sería Entre AB y AD. este y este, pues, ¿no? De Sí, sí. AB y AD, ¿no? Pues en este caso AB es directo, ¿no? Es 8J, ¿no? ¿Y AD quién es? Sería menos 6i más 10K. ¿Estoy bien? Sí, Multiplícalos vectorialmente, sería AB por AD, ¿no? ¿Sí? Lo calculas y ahí, de ahí el vector A. Sería el vector A, pues, ¿no? Porque este producto vectorial tiene por magnitud el área formada por los vectores y esa área justamente es el área del plano que estoy buscando, ¿no? Así que sí sería lo mismo, ¿no? ¿Sí? Y de ahí ya lo multiplicas por el campo, ¿no? La otra versión es por complemento, ¿no? Ese vector área es lo contrario a los otros de ahí, ¿no? A los otros, ¿no? ¿Sí? Y acá también se simplifica el hecho que, dime, ¿cómo crees que son estos vectores área? ¿Cómo son? ¿Cómo son esos? contrario. Ya se cancelan solitos, ¿no? Solamente sería calcular estos dos de acá nada más. Y este vector área sería 6 por 8, 48, ¿no? Para abajo. Y este vector área sería 8 por 10, 80, ¿no? Para atrás sería menos i, ¿no? Estos de acá que son contrarios, 6 por 10 triangulitos, 60, 30 para la izquierda, menos 30J. Y el de acá es 30J, ¿no? Pero igual se cancelan, ¿no? Este de acá que es 48K y el otro que es 80i, ¿no? Entonces el vector área es 48K y 80i. Debería salirte lo mismo que multiplicando vectorialmente estos dos, ¿ah? Verifícalo. Este producto vectorial debería darte esto también. Dígale, profe. Ya está. Gracias. Y ya simplemente es cálculo del flujo, ¿no? Campo, producto escalar con área. Ya está. ¿Cuánto sale? La D. 240. ¿Preguntas? Mira que damos varias formas en las que lo puedes calcular dependiendo de qué se te haga más sencillo, ¿ah? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguimos? Seguimos, ¿sí? Seguimos. Y ya comenzamos con el fenómeno de inducción. Pues terminamos con las preguntitas de cálculo de flujo. Ahora vamos a inducción. Respecto a la ecuación, la ley de inducción electromagnética, ¿no? Que hemos dicho que en sí no la aplicamos nosotros, pero sí te damos el sentido, ¿no? Lo que significa, ¿no? ¿Sí? Sí damos ese sentido. Ya está. Te dice, este
Epsilon representa la medida de la fuerza electromotriz que es proporcional al cambio de flujo magnético. ¿Verdadero o falso? Falso. Mm, ¿Por qué falso? Ya dudé, profe. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Falso es a la ahí está, efectivamente, eso es, ¿no? Todo esto es la razón de cambio y todo eso es la cantidad que se evalúa en la ley de Faraday. Faraday dice que la FEN inducida es proporcional a la rapidez del cambio del flujo. No solamente al cambio de flujo, sino a la rapidez con la que cambia el flujo. Como habíamos visto en la animación, ¿no? De la explicación de teoría, que tú muevas lentito el imán y lo muevas rápido es diferente. Entonces, no tiene que ver con la variación de flujo en sí, sino con la rapidez con la que cambia el flujo. Esa es la proporcionalidad de la FEN con la razón de cambio, con la rapidez del cambio del flujo. No solamente el flujo, sino qué tan rápido cambia. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Algunos podrían pensar, profe, pero este es flujo y este es tiempo, ¿no? Entonces, la FEN sí es proporcional al flujo nada más. Lo que pasa es que acá en la ecuación es todo la razón de cambio. No evaluamos solamente la variación del flujo, sino qué tan rápido cambia la variación del flujo. ¿Sí? Todo. Epsilon representa la medida de la FEN que es proporcional a la razón de cambio de flujo magnético. ¿Y a esa qué le pones? Verdadero. Verdad. Ese es así. El menos representa la oposición al cambio del flujo. Lo explicamos. Eso no es. Verdadero. Así es, ese menos está representando que los efectos de la inducción se oponen a los cambios del flujo, ¿no? La ley de Lenz, si quieres, ¿no? La FEN inducida, los efectos de la inducción se oponen a la variación del flujo, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Sí? Vamos, entonces, seguimos. Ya calculitos. A través de una espira de 500 centímetros cuadrados actúa un campo magnético que varía con el tiempo según se muestra en la gráfica. ¿Cuál es la FEN que se establece en la espira? ¿Mm? ¿Cómo es? Tienes la espira y te dan el campo magnético sobre esa región y te dan cómo va cambiando el campo, ¿no? El campo va aumentando, ¿no? El campo va aumentando. ¿Sí? Ya. Como hay una variación del campo, hay variación del flujo y por lo tanto va a aparecer el fenómeno de la inducción y tendríamos que aplicar la ley de Faraday para calcular ese voltaje inducido. Lo único que no me están dando directamente es, como el campo lo representamos vectorialmente, no me están dando la orientación del campo. Entonces vamos a asumir lo que es perpendicular a la espira, ¿no? No hay de otra. Vamos a asumirlo así, ¿no? ¿Sí? Porque no lo especifican, ¿no? O sea, tenemos la espira, pero no sabemos en qué dirección está el campo, ¿no? De repente el campo está así. Y sí influyen en el cálculo del flujo, ¿no? Pero acá no nos dicen, ¿no? Así que tendríamos que asumir que es perpendicular nada más, ¿no?
Entonces tenemos el campo magnético que es perpendicular, no tenemos de otra, y que ese campo cambia, ¿no? De 5 teslas a 11 teslas y lo hace en 2 segundos, ¿no? ¿Sí? Ya está. Si tú aplicas la ley de Faraday, voltaje proporcional al número de espiras y a la variación del flujo, ¿sí? Y en este caso, como es una variación lineal, ¿sí? Simplemente es variación de flujo, ¿no? No es el límite de la... no, simplemente variación del flujo. Y ya está. Y este flujo cambia por quién. El flujo es campo área y el angulito, ¿no? Lo estamos asumiendo perpendicular, o sea, es coseno de cero. Y este flujo está cambiando no por el área, ¿no? Está cambiando por el campo magnético, ¿no? O sea, el área es constante, no cambia, ¿no? Y esto es justamente la variación del campo en función del tiempo. Y esto lo obtienes del gráfico, ¿no? ¿Esto qué cosa sería del gráfico? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es? La pendiente de la recta. La pendiente, ¿no? La pendiente. Y esta es la razón de cambio del campo en función del tiempo, ¿no? El campo cambia en 6 en 2 segundos, ¿no? Hace una variación de 6 en 2 segundos. Es solamente una espira y el área es 500 centímetros cuadrados, ¿no? 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Ya cuánto sale esto? Y te lo piden en milivolts, ¿no? O sea, en 10 a la menos 3. ¿Cuánto ciento sale? cincuenta profe. 150 milivolts. Preguntas 89. Todo claro, profe. Me estoy quedando sin voz. Siguiente, profe. Seguimos. A través de una espira de 9,2 centímetros cuadrados y perpendicularmente a su plano, acá sí lo dice, ¿no? Y perpendicularmente a su plano actúa un campo magnético de 1,5 teslas. Si ese campo se reduce de 1,5 a medio Tesla en 0,10 segundos, determine la FEM promedio inducida. ¿Ya? Ley de Faraday, ¿no? FEM media con variación de flujo. Y ya está, haces el cálculo. El flujo es campo área coseno del angulito. Me dicen que es perpendicular, así que el angulito es cero. No me vayas a decir que, profe, perpendicular no es 90 grados, pero este es el campo magnético, que es perpendicular a la espira, y el vector área es perpendicular también a la espira, ¿no? Entonces el angulito entre el campo y el vector área es cero, ¿no? Es cero, ¿no? Y acá el que está cambiando es el campo, ¿no? Ya está, y ese es el cálculo, ¿no? Acá en este caso es una disminución, ¿no? Disminuye un Tesla, ¿no? De 1,5 pasa a 0,5, ¿no? Disminuye uno en 0,10 segundos. Pero acuérdate que solamente evaluamos el valor, ¿no? Por eso le pongo valor absoluto. Número de espiras es una sola espira y el área es 9,2 centímetros cuadrados. 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Sí? Nuevamente, milivolts. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto? ¿Cuánto quedó? Habla. Uy, 9,2 por 10 a la menos 3. claro, queda 9,2 y no habría clave, ¿no? Entonces acá lo más probable es que se hayan confundido en el dato, ¿no? El dato debió ser 9,0, ¿no? Para la respuesta salga 9,0, ¿no? Hay un error de digitación, ¿no? Preguntas. Pregunta. Siguiente, profe. Siguiente.
Para que la barra metálica deslice con rapidez constante, se debe aplicar una fuerza de 20 milinewton. Calcule la fe inducida cuando la barra se desliza sobre ese riel, siendo el campo 20 militesla y la resistencia en el circuito de 0,15 ohms. Entonces, ¿entiendes por qué se da el fenómeno de inducción en este caso? Mira, tenemos el campo magnético que es aspita, ¿no? Aspita, o sea que es entrante al plano. Tenemos la varilla y jalamos con una fuerza hacia la derecha. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa este riel y esta varilla? Entonces, esta varilla, al ser colocada sobre este riel, cierra una espira. Pues este sería una espira. Y al mover hacia la derecha, lo que sucede es que esa espira se agranda. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces tenemos la espira, pero bueno, tenemos la barrita, se jala con una fuerza, ¿sí? Y lo que ocurre, ¿qué cosa es? Aumenta el área de la espira. De esta área aumenta esta área. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre con el flujo entonces sobre esa espira? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué pasa con el flujo magnético sobre esa espira que se está agrandando, ¿no? Porque la espira era, vamos a, Aumenta, profe. claro, así era la espira y ahora así es la espira, ¿no? Entonces el flujo, al agrandar el área, al aumentar el área, el flujo aumenta. Y si el flujo aumenta, aparece el fenómeno de inducción. Aparece una corriente, un campo inducido. Dime, ¿cómo debe ser ese campo inducido? ¿Punto o aspa? Lo hemos practicado, ¿ah? ¿Punto o aspa? Punto. Debe ser punto o aspa. Ya me han dicho punto. ¿Alguien más? Punto o aspa. Si aumenta el flujo, ¿qué debe ser el inducido? ¿Reponer o quitar? Quitar. Debe quitar. Y si hay flechitas para adentro, porque eso es las aspas, ¿no? Flechitas para adentro, ¿cómo es el inducido? ¿Flechitas para dónde? Para afuera, ¿no? Para quitar. Entonces el campo inducido debe ser puntito. Y si es puntito, dime cómo es la circulación de la corriente inducida. ¿Horaria o antihoraria? ¿Horaria o antihoraria? Ante. Antihoraria es la dirección de la corriente inducida. ¿Hasta ahí estamos bien? El problema no te pide hacer este análisis, ¿ah? Pues yo lo estoy haciendo para que entiendas el proceso de inducción. ¿Sí? Hasta ahí está bien el proceso de inducción. Se agranda el área, aumenta el flujo, aparece un campo inducido que se opone a la variación del flujo, tiene que ser puntito, por lo tanto la corriente inducida debe ser antihoraria. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Y esto te lo explico para qué. Porque si sobre esta barrita aparece una corriente de abajo para arriba, porque esta es una corriente así, ¿no? Antihoraria. O sea, la corriente por la varilla sube. Entonces, ¿qué pasa si hay una corriente, un cable por el que circula corriente? Hay un cable por donde circula corriente y está en un campo. Entonces, el campo le va a aplicar fuerza. El campo le va a aplicar fuerza. Y le aplica fuerza según tu reglita de mano derecha, ¿no? Porque la fuerza magnética sobre un conductor es corriente, vector longitud y campo, ¿no? Entonces la fuerza magnética en orientación lo sacas con este producto vectorial, ¿no? Vector longitud y vector campo. El vector longitud es para arriba y el campo es entrante. Haz tu producto vectorial
¿no? Vector longitud campo, vector longitud campo. Yo hago así mi reglita de mano derecha, ¿no? Deditos apuntando en dirección al vector longitud y al cerrarlos debe quedar hacia el vector campo, hacia adentro. Mi pulgar apunta a la fuerza magnética. Entonces la fuerza magnética me queda hacia la izquierda. ¿Está bien? Esas serían las dos fuerzas que actúan sobre esa varilla. ¿Sí? Y como me dicen que se debe aplicar una fuerza de magnitud 20 para mover a la varilla con velocidad constante, esta fuerza de 20, ¿cómo sería con esta fuerza magnética si la varilla avanza con velocidad constante? ¿Cómo son estas fuerzas? ¿Cómo son? Opuesto. Opuestas y en valor ¿Cuál es el módulo, profe? iguales, ¿no? ¿Sí? Porque está avanzando en equilibrio, velocidad constante. Y esta fuerza que aplicas de 20 milínewtons sería igual a la fuerza magnética. Entonces, la fuerza magnética vale esos 20 milínewtons, siendo la fuerza magnética corriente, longitud y campo, ¿no? Faltaría el seno del angulito, pero sería el angulito entre el vector longitud, que está en el plano, y el campo, que es perpendicular al plano. Seno de 90, 1. ¿Sí? Y de acá sacas el valor de la corriente, por ejemplo. La fuerza es 20 milinewton, corriente, la longitud es 15 centímetros de esa varilla y el campo magnético es 20 militesla. De acá nos sale la corriente. ¿Sí? Te piden la FEN inducida. La FEN inducida, ¿qué cosa es? Si sé que circula corriente y hay una resistencia. Entonces la FEN inducida sería ese corriente por esa resistencia. Y ese sería el valor de la FEN que se está induciendo en ese circuito. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Qué opinas? ¿Y esto por qué no se borra? Pregunta, pregunta. Tampoco. Bueno. Preguntas 91. ¿No? Pregunta, pregunta, muchachos. Pregunta, pregunta, pregunta. Y eso es lo que yo te decía de la energía, ¿no? Tú al jalar la varilla a la derecha, aparece una fuerza a la izquierda. Por eso que tienes que hacer trabajo al jalarlo a la derecha. Y al hacer trabajo estás transfiriendo energía que se transforma en energía eléctrica, ¿no? En corriente en el circuito. ¿Sí? ¿Hasta qué problema? Hasta el 97 me parece que es, ¿no? La fuerza magnética se opone al movimiento. Así es. H es. H es. ¿Sí? ¿Seguimos? Profe. ¿Seguimos, seguimos? ¿Hay pregunta? Seguimos entonces. Este es parecido. En la figura se muestra un circuito conductor en forma de rectángulo, y la barra MN tiene longitud de 20 centímetros y se desplaza a la derecha a rapidez constante de 4 centímetros por segundo. Si el circuito está inmerso en una región de campo magnético 4 Tesla, determine la FEN inducida. Para repasar, no forma parte del análisis del problema, pero para repasar, acuérdate qué lo que está ocurriendo, ¿no? Uy, acá le puse el mismo grafiquito. Acá debe ser 20, ¿no? 20. Me faltó eso. ¿Sí? Entonces, campo magnético entrante, jalamos con una fuerza hacia la derecha y ya sabes qué cosa va a ocurrir, ¿no? ¿Sí? Ya sabes qué ocurre, ¿no? Ya sabes que al mover hacia la derecha, aumenta el área de la espira, ¿sí? Aumenta el área de la espira, ¿sí? La espira era así, y al jalar a la derecha la barra, ahora es así, ¿no? Mayor área, entonces aumenta el flujo, ¿no? Acá solamente hay dos, y acá ya hay más líneas, ¿no? Mayor cantidad de flujo, mayor cantidad de campo atravesando, el flujo aumenta, si el flujo aumenta, el campo inducido se opone a ese aumento, debe ser saliente, y si el campo inducido es saliente, corriente antihoraria, ¿sí? Y aparece la FEN inducida.
¿Cómo se calcula la FEN inducida? Que lo que están pidiendo es con la ley de Faraday, no hay de otra, ¿no? ¿Sí? Esa FEN es proporcional a la variación del flujo. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula la variación del flujo? Bueno, el flujo es campo, área y coseno del angulito, ¿no? ¿Sí? O en el anterior dije seno de 90, ¿no? Debió ser, ya bueno, ya. ¿Sí? Esto debe ser campo, área, coseno del angulito, ¿no? Creo que en el anterior dije seno, ¿no? Bueno, cosas que pasan, cosas que pasan. Campo, área y coseno del angulito. ¿Sí? El campo es constante y lo que está cambiando es el área, ¿no? Eso es lo que está cambiando. ¿Sí? Porque está cambiando, vamos a decir, la longitud, pues, ¿no? Entonces ponle L, si no, ¿sí? O X, vamos a ponerle X y a este le vamos a poner L, ¿sí? Entonces el área de la espira, que es L por X, está cambiando porque el X se está agrandando, ¿no? Entonces el flujo, que es campo, el área, que es lado por lado, coseno del angulito, que es cero, ¿sí? Está cambiando este flujo por el X, ¿no? Todo lo demás es constante, las espiras, el campo, la longitud de 20 centímetros, y lo que está cambiando es el X, ¿sí? Y justamente, ¿qué es esto de acá? ¿Cómo cambia el X en función del tiempo? ¿Qué viene a ser esto de acá? ¿Qué es esto? Esto viene a ser la rapidez Velocidad, con la que se rápida, está rápida. moviendo. Ajá, así es. Y ya con eso es el cálculo, ¿no? Es solamente una espira, solo es una espira, el campo es 4, la longitud de la barra es 20 centímetros y la rapidez es de 4 centímetros por segundo. Ten cuidado, ¿no? 4 centímetros por segundo. Lo operas y ¿cuánto queda? Opera 22. 32 militesla. Esto es lo que le llaman la FEN del movimiento, ¿no? La FEN del movimiento. ¿Preguntas? Pregunta, pregunta. No hay preguntas, muchachos. Avanzamos. Sí, profe, sí. Avanzamos entonces. El flujo magnético tiene esta forma, ¿no? 2T más 4. Si la resistencia de la espira es un ohm, determine la corriente y el sentido de esta corriente inducida. Ya, esto tú reconoces rápidamente qué forma tiene, ¿no? Eso significa que el flujo, ¿cómo está cambiando? No cambia de cualquier manera, es una forma particular, ¿no? ¿Qué tipo de cambios? ¿Está bien que es lineal? Ecuación de una recta, ¿sí? Ya está. Y calculamos la corriente con la resistencia y con el voltaje inducido, ¿no? Calculamos el voltaje inducido con ohm digo, el voltaje inducido con ley de Faraday, ¿no? Ese voltaje inducido proporciona al número de espiras y a la rapidez con la que cambia el flujo. ¿Y esto qué cosa es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué viene a ser acá? ¿Esto qué es? Pendiente. La pendiente, ¿no? Y tú viendo la ecuación, ya sabes la pendiente ya. ¿Cuál es la pendiente? ¿Dos o cuatro? ¿Quién es la pendiente? ¿Dos o cuatro? ¿Ah? ¿No? Dos, profe. El 2 pues, ¿no? El que acompaña el tiempo, ¿no? Y igual mx más b, ¿no? Este 2 viene a ser la pendiente. Es justamente esto de acá, ¿no? Reemplazas una espira, pendiente 2, ese es el voltaje. Y es el voltaje con la resistencia. Uy, eso me faltó calcular, ¿no? Entonces la corriente sería la FEN y la resistencia, ¿no?
La FEN es 2, la resistencia vale 1, 2 amperes. ¿Está bien el cálculo de la corriente? FEN inducida y resistencia, y la FEN inducida por Faraday. Yujú, ¿sí? Ahora te piden la dirección de la corriente, y eso lo sacas con ley de Lenz, ¿sí? Con ley de Lenz. ¿Y qué cosa está pasando con el flujo? ¿El flujo está aumentando o el flujo está disminuyendo? ¿El flujo aumenta o disminuye? Aumento. Aumenta. Aumenta, ¿no? Con el tiempo está aumentando el flujo. Y si el flujo aumenta, las líneas aumentan para arriba. ¿Cómo es el inducido? ¿Para arriba o para abajo? Abajo. Para abajo, ¿no? Oponiéndose a esa variación del flujo. Y si el campo inducido es para abajo, la corriente, ¿cómo es? Horaria. Horaria, ¿no? Preguntas. Pregunta. Profe, disculpe, una consulta. Sí. Eh, ¿Por qué aumenta? Esta es la relación es esta. Flujo es 2t más 4, ¿no? Que sería más o menos algo así, ¿no? O sea, cuando el tiempo transcurre, el flujo va aumentando, ¿no? Tiempo cero, tiempo uno, tiempo 2, tiempo 3, el flujo va aumentando, ¿no? Cuando el tiempo es cero, o sea, al inicio, el flujo vale 4, ¿no? Tú reemplazas acá cero, ¿no? 2 por cero más 4, 4, ¿no? Cuando el tiempo es uno, el flujo ¿cuánto es ahora? Reemplaza, ¿no? 2 por uno, 2 más 4, 6 ahora, ¿no? Después de 2 segundos, ¿ahora cuánto vale el flujo? 2 por 2, 4 más 4, 8. O sea, conforme transcurre el tiempo, el flujo aumenta, ¿no? Es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Ujú. Ya. Preguntas. Seguimos. ¿Qué es esto? Considerando que el imán se mueve con con rapidez v1 y la espira con v2, en el grafiquito no salían v1 y v2, ¿no? Este es v1 y este es v2, ¿no? Esto que está apareciendo debería ser más explícito, ¿no? Pero supone que es el punto de vista, ¿no? Desde acá estás observando, ¿no? De izquierda a derecha estás observando, ¿sí? De izquierda a derecha, ¿sí? O sea, es como si fuera así el plano, ¿no? ¿Sí? Eso estás observando. De la izquierda hacia la derecha estás observando, ¿sí? No te dice, ¿no? Si la rapidez uno es mayor que la rapidez 2, o sea, los dos se están moviendo, pero el imán se mueve más rápido. Eso significa que el imán se está acercando a la espira, ¿no? Y en ese caso, que el imán se acerca a la espira, dice que la corriente inducida es horaria. ¿Qué opinas? ¿Es o no es horaria? Si el imán se acerca a la espira, ¿qué pasa con el flujo? ¿Aumenta o disminuye sobre la espira? ¿Aumenta? Aumenta, Au- profe. aumentan líneas a la derecha que atraviesan a la espira. Hay más líneas a la derecha que atraviesan a la espira. Entonces aparece el fenómeno, aparece la corriente, aparece el campo. ¿Cómo es el campo inducido? ¿Derecha o izquierda? Tierra. Izquierda porque debe quitar, ¿no? Porque está habiendo un aumento del flujo. Aumentan las líneas a la derecha, entonces el campo inducido trata de quitarlas. Debe ser a la izquierda. Y si es a la izquierda, ¿qué sentido tiene la dirección de corriente entonces? Antihorario. Antihorario. Desde el punto de vista, desde la izquierda que estamos viendo,
debería ser antihoraria. Por lo tanto, esa sentencia es falsa, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está Sí, bien? profesor. Sí, profe. Ya está. Si la rapidez uno es mayor que la rapidez 2, o sea, se acerca, o sea, esta misma circunstancia, la corriente es cero. No, Y no, falso. pues, sí hay corriente porque sí hay inducción y sí hay inducción porque hay variación del flujo, efectivamente, ¿no? O sea, sí hay corriente, no es cero, sí hay corriente. Y en el último ítem es al revés, ¿no? ¿Qué pasa si la rapidez 2 es mayor que la rapidez uno? Entiendo que el imán se aleja eventualmente del espira. Y si se aleja, sería lo contrario, ¿no? O sea, si acá te salió antihorario, cuando se acerca, cuando se aleja, ¿cómo te saldrá? Horario. Horario, al revés te va a salir, ¿no? ¿Qué pasa si el imán se aleja, ¿no? O la espira se aleja del imán, ¿no? Lo mismo, ¿no? ¿El flujo aumenta o disminuye sobre la espira? Si se aleja, Disminuye. disminuye. Y si el flujo disminuye, ¿qué hace el campo inducido? ¿Quita o repone? Repone. Repone, entonces debe reponer con flechitas a la derecha. Y si el campo inducido es hacia la derecha, dirección de corriente es horaria, como ya habíamos mencionado, ¿no? Preguntas. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Habla. Últimos tres entonces, últimos tres. Nuevamente, fen del movimiento, ¿no? La figura muestra el circuito ABCD. Hay un campo magnético de 2 Tesla. Hay una varilla de 4 ohms de resistencia. Permanece en contacto con los rieles, con los cables. Calcule la velocidad con que debe desplazarse la varilla para que en el circuito circule una corriente de 0,25 amperes en sentido horario. Y te piden velocidad, o sea, qué tan rápido se mueve y hacia dónde debe moverse la varilla. ¿Mm? Y ahora, primero calculemos la rapidez. Si te dan la corriente en el circuito y te dan la resistencia del circuito, ¿con eso qué puedes calcular? Te dan corriente que circula por el circuito y sabes la resistencia del circuito. ¿Con eso qué puedes calcular? Con corriente y resistencia. La fe. La FEN, ¿no? El voltaje en el circuito. Ya está. Una vez que tienes la FEN en el circuito, con esa FEN puedes calcular la rapidez. Porque si te acuerdas del ejercicio anterior, ¿o cuál era? Este de acá. Esto es lo que nos quedaba, ¿no? Que la FEN inducida, ¿no? La FEN del movimiento, una varilla que se mueve acá, es número de espiras, campo, longitud y rapidez. Si ya sabes la FEN, te dan el campo y te dan la longitud, con eso puedes calcular la rapidez. ¿Ya? Eso es lo que vamos a aplicar acá. Nos queda así, ¿no? El voltaje inducido, número de espiras, campo, longitud y la rapidez. Y la FEN, corriente por resistencia, ¿no? Solamente una espira, el campo 2, la varilla es de medio metro y con esto puede calcular la rapidez. Fíjate si está bien mi cálculo de rapidez. Fíjate, 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 fíjate. Está bien, profe. Ya. Ahora lo que falta es saber si esta varilla se está moviendo a la derecha o se está moviendo a la izquierda. Y eso lo vas a determinar con la dirección de la corriente. Porque la corriente dice
La corriente inducida dice que es horaria. Entonces hay que ver los dos casos, ¿no? Hay que ver qué pasa cuando la varilla se mueve a la izquierda y cuando se mueve a la derecha. En uno de ellos, la corriente resultante inducida será horaria y en el otro antihoraria. Hay que ver cuál de los dos es, ¿no? A ver, ¿cómo es? ¿Qué pasa si la varilla se mueve a la izquierda? ¿Qué pasa si la varilla se mueve a la izquierda? ¿Qué pasa con el flujo sobre la espira? ¿Aumenta o disminuye? Profe, ¿qué espira? Este espira, ¿no? Acá se forma la espira. Disminuye. Claro, y Sí, cuando se profe. mueve, así es, disminuye. Porque cuando se mueve a la izquierda, ¿qué está pasando con el área de la espira? Disminuye. Disminuye. Y si el área disminuye, ¿qué pasa con el flujo? Disminuye. Disminuyen los puntitos, hay menos puntitos, menos líneas de campo. ¿Cómo es el campo inducido? ¿Quita o repone? Puntito. Puntito porque tiene que reponer lo que se está yendo, hace lo contrario. Si disminuye, el inducido repone. Como se están yendo los puntitos, yo repongo los puntitos. Campo inducido debe ser puntito. Y si el campo inducido es puntito, ¿cómo debe ser la corriente inducida? Horaria, antihoraria. Uy, campo puntito, Antihorario, ¿ve? corriente Antihorario. antihoraria debe ser, ¿no? Y no es nuestro caso, ¿no? Porque nos piden campo, perdón, corriente horaria, no antihoraria. Entonces debe ser el otro caso, ¿no? Con movimiento a la derecha. O sea, cuando la varilla se mueve a la derecha. Ya no sería necesario analizarlo, porque se entiende que va a ser lo contrario. Pero si gustas, ¿qué pasa con el flujo cuando la varilla se mueve a la derecha? Aumenta. Aumenta. Y si aumenta, ¿qué hace el campo inducido? ¿Quita o repone? Quita. Quita. Y quita poniendo aspas, ¿no? Campo entrante. Y si el campo es entrante, ¿cómo es la corriente inducida? Horaria, ¿no? Horario. Como habíamos dicho. Este sí es el caso, ¿no? Y por lo tanto, la velocidad de la varilla será 1 metro por segundo hacia la derecha, ¿no? ¿Preguntas? Preguntas, muchachos, preguntas. Listo, para dos últimos para cerrar. Sí, profe. Vamos. Dos últimos. En la figura que hay dos solenoides. Uno de ellos está conectado a una fuente, el otro no, ¿sí? El solenoide de la izquierda sí tiene conectado a una fuente, el solenoide de la derecha no, ¿sí? Dice, ¿qué pasa si disminuye la FEN en la bobina uno? En este solenoide uno, la FEN disminuye. ¿Qué pasaría en la segunda, en el segundo solenoide, en la segunda bobina? ¿Qué pasa si esta FEN disminuye? ¿Qué pasa en el circuito derecho? ¿Qué pasaría? A ver, tenemos la batería, por acá va una corriente entonces, ¿no? Una corriente que sube por detrás y baja por delante, ¿sí? ¿Se entiende la corriente? La corriente va de mayor potencial y regresa a menor potencial, ¿no? Entonces sale por acá, sube por detrás, baja por delante, ¿sí? ¿Está bien la dirección de corriente? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, al circular corriente por este solenoide se genera un campo, ¿no? ¿Cómo es el campo en el solenoide? Si la corriente está circulando así, ¿no? Hacia más X. Hacia la derecha sería el campo, ¿no? Reglita mano derecha, si la corriente es así, el campo es para la derecha. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Ya está. Y lo que vamos a entender que este campo se extiende también a esta región. ¿Sí? Entonces, acá hay un campo y el campo se extiende. ¿Sí? ¿Qué pasa si la FEN disminuye?
¿Qué pasa con la corriente? Si este voltaje disminuye, ¿qué pasa con la corriente? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, profe. Disminuye. Y si disminuye la corriente, ¿qué pasa con este campo? ¿Mm? También disminuye. También disminuye. Y si este campo disminuye, disminuye el campo en toda la región, ¿no? O sea, acá también disminuye el campo. Y si el campo disminuye, aparece el fenómeno de inducción porque hay variación del flujo, ¿sí? El voltaje disminuye, la corriente disminuye, si la corriente disminuye, disminuye el campo. Y si disminuye el campo es como si desaparecieran las líneas. Si desaparecen las líneas, variación del flujo. Disminuye el flujo. Si hay disminución, aparece el fenómeno de inducción. Aparece un campo inducido. ¿Y cómo será el campo inducido? ¿Derecha o izquierda? Si desaparecen las líneas, ¿qué hace el campo inducido? ¿Quita o repone? ¿Mm? He dibujado tres líneas y si el campo disminuye es como si desaparecieran las líneas. ¿Qué hace el inducido? Ya responde. Bueno, Repone. Y si repone, ¿para dónde es la corriente? No te pide el problema la corriente, ¿eh? Pero vamos, más allá, la corriente. ¿Cómo sería la corriente? ¿Está bien que la corriente sería así? Porque el campo es hacia la derecha. Rolita en mano derecha, la corriente sube por detrás y tendría que bajar por delante. ¿Sí? No me piden la corriente en sí, pero ha habido casos en el que te pide la corriente, ¿no? Cómo circula por la resistencia, ¿no? Y la corriente circula hacia la derecha por la resistencia, ¿no? Acá no me piden la corriente, sino el campo, ¿no? El campo inducido sobre la segunda espira y el campo inducido tiene orientación más X, ¿sí? Pero por si acaso también la corriente, ¿no? Por si acaso. ¿Preguntas? Y al revés también, ¿no? ¿Qué pasa si la fe en vez de disminuir aumenta? ¿Qué pasa si la fe aumenta? Si la FEN aumenta, la corriente aumenta. Si la corriente aumenta, el campo aumenta. Y si el campo aumenta, aumentan las líneas a la derecha. Entonces el inducido debería ser línea a la izquierda. Y si la línea es a la izquierda, más bien la corriente sería al revés. Subiendo por delante y bajando por detrás, ¿no? De tal forma que la corriente por la resistencia iría a la izquierda, ¿no? De derecha a izquierda. ¿Sí? Preguntas para hacer el último ejercicio. Y ya me cansé. ¿Preguntas? Todo claro, profesor. Gracias. Último ejercicio. Por un conductor rectilíneo muy largo circula una corriente y se tiene una espira conductora cuadrada debajo en el mismo plano. Si la espira se acerca al conductor, determina el sentido de la corriente, ¿no? Hay una corriente hacia la derecha. Espera, aquí dice por acá. Espero que te acuerdes que la corriente es fuente de campo, corriente a la derecha, algo así sería el campo. ¿Se entiende el grafiquito del campo? O lo agrando, si no creo. Vamos a agrandar. Ya. ¿Sí? ¿Está bien? Corriente a la derecha y así va el campo, ¿no? Subiendo por detrás y bajando por delante, ¿no? Por eso acá arriba serían como puntitos y debajo sería como entrante aspitas, ¿sí? ¿Se entiende el esquema de puntitos y aspitas? Por detrás sube y por delante baja, ¿no? Entonces por acá sale y por debajo entra, ¿no? Puntitos arriba y aspas debajo. ¿Está bien? ¿Se entiende el esquema? ¿Sí?
Y si te das cuenta, además en el gráfico están haciendo un esquema que mientras más cerca estés del conductor o más lejos estés del conductor, ¿qué pasa con las aspitas? Cerca y lejos. ¿Qué pasa? Cerca al conductor están más pegaditas, ¿no? Lejos del conductor están más separadas. ¿Qué están representando con eso? ¿Qué representan con eso? ¿Mm? Que el campo es más Que intenso. donde están más juntas la intensidad del campo es mayor. Así es. Más cerca, más intenso. Más lejos, menos intenso, ¿no? Más alejado es menos intenso el campo. Más cerca es más intenso. ¿Está bien el esquema? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando la espira cuadrada se acerca al conductor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el flujo magnético? ¿Aumenta o disminuye? Así es antes y así es después. ¿Aumenta o disminuye el flujo? Aumenta. Aumenta. Y si el flujo aumenta, sí aparece el fenómeno de inducción. ¿Cómo es el campo inducido? ¿Puntito o aspa? Punto. Puntito porque va a ser lo contrario, ¿no? El flujo aumenta, aumentan las aspas. Entonces yo hago lo contrario, pongo puntito. Y si es puntito, la corriente ¿para dónde es? Anti-horaria, ¿no? ¿Preguntas? Porque con esto estaríamos terminando la sesión del día de hoy.